Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase. Nuevamente nos volvemos a encontrar en el curso de Personal Social. El día de hoy tenemos una clase fantástica y muy bonita porque vamos a hablar de otra época de nuestro Perú. Muy bien, veamos de quién vamos a hablar. Aquí empiezan a aparecer personajes importantes que lucharon por nuestra libertad. Esos personajes se dividieron en dos grupos importantes. ¿Te estás acordando? Yo sé que lo viste en primer grado. Y también ya a finales de esta etapa aparecieron dos personajes, dos generales que lideraron a ejércitos importantes que finalmente lograron que nosotros podamos ser un país libre e independiente. Muy bien, el propósito de nuestra clase es conocer hechos históricos en relación a la etapa de la emancipación, reconocer a personajes que estuvieron involucrados en esta etapa e identificarnos con estos hechos, ¿no? Reconociendo su importancia en nuestro futuro. Muy bien, acompáñame a conocer entonces un poquito más sobre la época de la emancipación, chicos. Muy bien, acá ¿qué vemos en la imagen? Estamos viendo a un grupo de personas que están luchando, están con armas. ¿Y por qué están luchando, chicos? Porque como hemos visto, hubo 300 años en los cuales nosotros formamos parte, ¿no?, de España, ¿correcto? Pero en esos, durante todo ese tiempo, hubieron levantamientos, hubieron protestas, porque las personas no se sentían contentas. Y ya al finalizar el siglo XVIII, estas protestas fueron más fuertes todavía. ¿Por qué? Porque estaban cansados de tanta opresión por parte de los españoles. Es así que aparecen personas que se levantan en armas. Y a esa etapa o a ese periodo le llamamos la emancipación. Veamos qué nos dice el cartelito. Dice, emancipación. Los peruanos no estaban contentos con el trato que recibían de los españoles. Entonces surgieron muchos peruanos que lucharon por la independencia, llamados próceres y precursores. Mira qué interesante. Entonces aparecen dos palabras importantes. ¿Quiénes eran los próceres? ¿Quiénes fueron los precursores? Justamente en nuestra clase se trata de que tú diferencies a qué se le llama prócer y a qué se le llama precursor. Vamos a continuar entonces, mis amores. Muy bien, entonces, este periodo donde se inician las quejas y rebeliones por el abuso de los españoles hacia los indígenas se llama la época de la emancipación. Muy bien. ¿Y esto se da por qué? Porque los españoles maltrataban a los indígenas, correcto, muy bien. Y los indígenas ya estaban cansados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el comienzo de la emancipación, se reconocen a dos personajes importantísimos. Uno de ellos que tú estás mirando ahí es Juan Santos Atahualpa, que se dice que era descendiente del Inca Atahualpa. Y él obviamente viendo todo lo que estaban pasando sus allegados, ¿no es cierto?, el pueblo del Inca, entonces se sintió muy mal y decidió levantarse. Posteriormente a él hubieron otros personajes, pero también vamos a reconocer la participación de Tupac Amaru II. Su verdadero nombre no era Tupac Amaru II. Él se llamaba José Gabriel Condorcanqui, ¿correcto? Y él jugó también un papel importante al tratar de defender a los indígenas de la opresión que sentían por parte de los españoles. Entonces, ¿quiénes lucharon? ¿Quiénes fueron las personas que se levantaron en armas? Los indígenas, el pueblo indígena, muy bien, y los criollos. Entendamos o recordemos que los criollos eran los hijos, ¿no es cierto?, de los españoles con las indígenas, correcto, eran los criollos. Muy bien, y toda también esa gente popular que no se sentía bien por todo lo que estaba pasando. Entonces, de ahí, de los criollos, nacen las personas, los literatos, aquellas personas, los pensadores, los filósofos,
que se sentían mal por lo que estaba pasando. Entonces aparecen los precursores, ¿correcto? Que con sus ideas ellos hacen que el pueblo se levante, incitan a que el pueblo reflexione, piense y diga, basta ya de la opresión, vamos a luchar. Mientras que los próceres son las personas que agarraron las armas y se fueron a luchar y muchos de ellos murieron. Pero dentro de estos grupos de próceres fueron los que encabezaron, los que han destacado. Detrás de ellos hubieron muchas personas que murieron. Entonces veamos qué nos dice que son los precursores. Dice, fueron aquellas personas que con sus pensamientos, con sus ideas de libertad, motivaron a que el pueblo se levante en armas. Miren. Y los próceres, nos dice, son aquellas personas que lideraron rebeliones con un solo objetivo, conseguir la emancipación. Qué interesante. Entonces, chicos, ¿cuántos grupos tenemos aquí en la emancipación? Hubieron dos corrientes, dos grupos importantes. ¿Cuáles? Los precursores, muy bien, y los próceres. Ahora, ¿quiénes fueron estos precursores? Hemos dicho, chicos, a ver, ¿qué podemos decir? Fueron los intelectuales, muy bien, ¿qué hicieron? Inculcaron ideas de libertad y justicia. Veamos los ejemplos. Ajá, José Batijano y Carrillo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, Mariano Melgar, y después uno más, José Faustino Sánchez Carlos. Estos 5 personajes, que son los más destacados, fueron nuevamente aquellos precursores que con sus ideales de libertad lograron que el pueblo se levantara. Ahora, veamos al segundo. ¿Quiénes fueron los próceres entonces? Fueron las personas que lucharon y tomaron las armas, ¿no es cierto?, los que pelearon, ¿correcto? Dentro de los representantes más destacados tenían a Juan Santos Atahualpa, lo vimos, fue el primerito, ¿correcto? También tenemos otro que lo vamos a ver. Antonio José de la Estela. Hay un Hipólito Unanue. Tenemos a Mateo Pumacahua. Y aquí está nuestro personaje emblemático que siempre nosotros pues lo estudiamos, ¿no? Todos los años, que es Tupac Amaru II. Bien, que había dicho, nos vamos a detener acá un poquito para hablar de este personaje. Tupac Amaru II, es más, su verdadero nombre, ¿cuál fue, chicos? A ver, José Gabriel Condorcanqui. Él se sublevó en Tinta el 4 de noviembre, ¿correcto? ¿Por qué se sublevó? Porque ya estaba fastidiado de todo lo que estaba pasando. Y él dijo unas palabras muy bonitas que te las voy a repetir. Él dijo, aquí hay solo 2 culpables. Ustedes por oprimir a mi pueblo y yo por querer defenderlo. Esas palabras quedaron impregnadas y es importante reflexionar el significado que tuvo para él esto, ¿no? Muy bien, pero cuando él hizo esta rebelión, lamentablemente fue delatado, ¿no? No lo aprisionaron solo, lo aprisionaron con su familia, con Micaela Bastidas y con sus 3 hijos. Y toda la familia fue muerta. En el caso de Tupac Amaru, mis amores, su muerte fue muy, muy dura, porque lo jalaron con caballo de sus extremidades, ¿no? Y luego sus partes, sus miembros fueron expuestas en las plazas de armas como ejemplo para que la gente no se rebele más, ¿correcto? Muy bien, veamos otros personajes. Formaron una parte importante aquí. Por ejemplo, tenemos a María Parado de Bellido. Y, como les dije, a Micaela Bastidas, que era la esposa de Tupac Amaru. En todo este tiempo, tuvieron más personajes, chicos, que participaron en estas propuestas, en estas revueltas por la emancipación. Ya a finales aparecieron 2 generales. Uno es José de San Martín y el otro es Simón Bolívar. José de San Martín era argentino y ya había liberado a su país.
y Simón Bolívar era venezolano y había hecho lo mismo. Y los dos se dieron cuenta que Perú necesitaba también ser liberado del yugo español. Así que uno, ¿no? Tenía a cargo la corriente libertadora del sur y Simón Bolívar tenía a su cargo la corriente libertadora del norte. Finalmente, chicos, hemos aprendido que el 28 de julio de 1821, don José de San Martín proclama la independencia del Perú, ¿correcto? En la Plaza Mayor de Lima, ¿correcto? Pero solamente proclamó porque todavía Simón Bolívar se encontraba batallando, porque todavía habían rezagos de tropas españolas. Luego de eso, de Simón Bolívar, hay dos batallas importantes, que es la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Finalmente, con esta última, se promulga una capitulación de fin, donde ya los españoles se retiran definitivamente de nuestro territorio y empieza otra etapa importante para nosotros, que es la época de la República, de la cual vamos a hablar en la siguiente clase. Muy bien, entonces, chicos. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué hemos aprendido? Las gracias. Muy bien. Hemos aprendido hoy día que la emancipación es la época donde el pueblo se levanta en armas. ¿Por qué? Porque estaba cansado de ser parte del maltrato español. Y hay dos grupos importantes. Los precursores, aquellos personajes que con sus ideas lograron que el pueblo se levante en armas. Y los próceres, aquellos que se levantaron en armas y murieron en la lucha por nuestra libertad. Recuerda que tienes que aprender dos representantes de los próceres y dos representantes de los precursores, porque te voy a tomar en tu evaluación. Muy bien, mis amores, los quiero mucho y nos vemos la próxima clase.